Hola, ¿qué tal, queridos asistentes? Un gusto saludarlos. Muy buenos días. Sean bienvenidos a este nuevo webinar impartido por parte de Open System Technology. En este caso, como ya se pudieron dar cuenta en el título de la sesión y en el título de la invitación que les llegó, vamos a hablar sobre OneDrive, pero intermedio. Anteriormente ya les hemos hablado sobre OneDrive básico, pero ahorita, en este webinar del día de hoy, nuestro objetivo es que puedan aprender OneDrive, pero con funciones ya más avanzadas, ya más profesionales, en el que pues pueden simplificar su trabajo, lo puedan hacer más rápido, lo puedan automatizar. Entonces, pues bueno, sean bienvenidos. Muchísimas gracias por estarnos acompañando y vamos a iniciar con el primer tema de este webinar. Bueno, ¿qué aprenderemos hoy? En este caso, el día de hoy vamos a hablarles sobre tres puntos muy importantes en lo que es OneDrive intermedio, que son la restauración y control de daños, pero versión avanzada, los enlaces seguros, gobernanza de información, y por último les vamos a hablar sobre la coautoría y flujos de trabajo eficientes. Entonces, como les digo, el objetivo de nosotros es que puedan aprender OneDrive de manera más profesional para hacerles más simple su trabajo del día a día. Y pues bueno, vamos a comenzar con la restauración y controles de daños. Bueno, en este caso lo que queremos es que les demos una resolución a sus problemas reales de pérdida de datos. Entonces, para comenzar, les voy a explicar algo muy importante que tiene OneDrive. En este caso, les voy a compartir mi pantalla. Si se pueden dar cuenta, aquí tengo mi pestaña de OneDrive, como todos la tenemos en nuestro explorador, ya sea de Windows, ya sea de Mac OS, pero en este caso todos, al tener una cuenta de OneDrive, tenemos una carpeta específica en nuestro explorador de archivos. Entonces, en este caso, ¿qué pasa si por error algún día borro un archivo? Por ejemplo, quiero borrar este. No sé, que alguien lo borre por error y dices, oye, ya lo busqué en mi papelera de reciclaje local, pero no está. ¿En dónde lo busco? Pues bueno, muchos no saben, pero OneDrive tiene una papelera de reciclaje, pero es muy aparte de la que tenemos en nuestro explorador de archivos local. Entonces, básicamente, esta papelera de reciclaje solo es por parte de OneDrive. Algo muy importante es que esta papelera de reciclaje solo está para cuentas empresariales o cuentas educativas. Entonces, bueno, tú dices, oye, ya busqué aquí mi archivo en la papelera de reciclaje de mi computadora localmente, pero no lo encuentro. Vas a tu cuenta de OneDrive, te metes aquí a papelera de reciclaje y si se pueden dar cuenta, aquí está el archivo que acabo de eliminar hace un momento. Entonces, simplemente vas, le das en restaurar y listo, lo restauras. Como les digo, esto, para que puedan hacer esto, solo si tienen cuentas laborales o educativas. ¿Vale? Entonces, ahora, otra función muy importante que les quiero explicar y les quiero hablar el día de hoy, que quizás es una función que no todos los gestores de Drive lo tienen, que en este caso Microsoft nos lo está ofreciendo y pues muchos lo conocen como la máquina del tiempo. ¿Y por qué? Se preguntarán, ¿por qué la máquina del tiempo? En este caso, vamos a suponer que tu equipo fue atacado por un malware y encriptó todos tus archivos, todas tus carpetas que tenías localmente, las encriptó, las eliminó, ya no puedes acceder a ellas. Entonces dices, bueno, ¿y cómo recupero mis archivos si localmente ya no puedo acceder? En OneDrive tampoco ya no puedo acceder. ¿Cómo lo hago para recuperarlos? Bueno, les voy a hablar sobre la máquina del tiempo de Microsoft, que es una función en realidad muy increíble. En este caso se van a su inicio, aquí está su pestaña de OneDrive y simplemente le dan aquí en el engranaje, le dan en restaurar tu OneDrive. Vamos a esperar a que cargue un momento. Y pues miren, aquí pueden seleccionar una fecha. Por ejemplo, pueden seleccionar, no sé, archivos que hicieron el día de ayer, que quizás el malware los encriptó, simplemente le dan ayer. Y pues, si se pueden dar cuenta, estos son los archivos que yo tengo del día de ayer. Simplemente le doy en restaurar y se va a restaurar con una versión de 30 días anteriores. Es decir, esto es muy importante y se los quiero explicar porque si ustedes durante 30 días hicieron cambios o es una carpeta compartida y las personas con las que están colaborando hicieron cambios, pues este archivo o esta carpeta compartida se va a restaurar, pero con lo que tenían hace 30 días. Entonces, es algo muy importante que lo tengan muy en cuenta. Esta función
nosotros la recomendamos usar en situaciones muy específicas en las que de plano ya no puedan acceder al documento, porque si les repito, si durante 30 días hicieron cambios, pues los cambios que hicieron durante esos 30 días, pues no van a servir para nada, porque básicamente se va a regresar a los 30 días anteriores, van a perder esos cambios, esas ediciones que hicieron, la información que cargaron a su carpeta, la información que cargaron a su documento de Word, de Excel. Entonces, básicamente, esta es una función muy importante que nos da Microsoft, que nos da OneDrive, pero también es que la sepan utilizar, porque, no sé, como les repito, si tienen una carpeta con 10 personas y ustedes desde su OneDrive le dan en restaurar a las otras 10 personas, también se les va a restaurar esas versiones de archivos que tenían dentro de esa carpeta. Entonces, es súper importante que verifiquen con sus demás compañeros si están seguros de que la van a restaurar o de que si mejor, en muchos casos mejor recomendamos descargar una copia de seguridad con lo que tienen actualmente y ya sobre de eso tener como un respaldo de esos archivos, de esa carpeta, para que pues esta herramienta no le restaure a todo lo que tenían hace 30 días, ¿vale? Entonces, básicamente así es como funciona la restauración de tu OneDrive. Vamos a regresar un momento. Y pues bueno, como les repito, esta función de restauración en OneDrive pues, sirve básicamente para encriptación de malware. Cuando un virus infecta tu computadora que te encriptó todos tus archivos, pues desde ahí podemos salvar los archivos. También sirve para eliminación masiva de manera accidental, ya sea que un colaborador de ustedes eliminó 10 carpetas y las eliminó de forma permanente, ya no están en la papelera de reciclaje, ya no las puede recuperar, pues una manera que tienen para poder restaurar estas carpetas es mediante esta herramienta que nos ofrece Microsoft. También algo muy importante es que no sé si se han dado cuenta que muchas veces Microsoft actualiza el Office, actualiza Microsoft. Entonces, en este caso, los archivos se corrompen. Muchas veces los archivos, las carpetas que tenemos en OneDrive se corrompen, simplemente ya no abren, hacemos reparación de Office y ni así siguen abriendo. Entonces, bueno, pues una herramienta que tenemos para restaurar estos archivos y que funcionen como estaban funcionando sin que ya den problemas, pues es mediante la restauración que nos ofrece Microsoft, en este caso OneDrive, ¿vale? Y pues bueno, ahora vamos a pasar al segundo punto. Déjenme les presento. Como les repito, este fue la restauración y control de daños avanzado. Al otro punto, antes de que, bueno, esto lo va a explicar mi compañero Jorge, pero antes de que lo empiece a explicar, les quiero hablar de algo muy importante. Como ya lo hemos hablado y creo que ya, bueno, creo que ya lo tienen un poco entendido porque en anteriores webinars ya hemos hablado sobre esto, que es la coautoría. Entonces, creé una carpeta en especial para este webinar, que es esta, Webinar OneDrive Intermedio. Y como muchos ya sabrán, pues algo muy importante que nos ofrece Microsoft es la colaboración en tiempo real, ¿vale? Entonces, en este caso creé aquí este Word, es un documento de Word en el que, pues, aquí yo lo estoy editando, en este caso mi compañero Jorge se puede meter y también editarlo al mismo tiempo. Entonces, es algo que ya les hemos explicado en anteriores webinars, pero pues creo que no está de más volverlo a explicar, volverles a hablar un poco para que pues lo tengan en cuenta y vean que es una herramienta muy importante que nos da Microsoft. Otra cosa es que también puede presentar problemas, ya que, por ejemplo, si tenemos un documento de Excel y dos personas están en la misma celda y quieren escribir en la misma celda, pues les va a marcar error. Entonces, pues por ahí hay ciertos puntos que tenemos que tener en cuenta para que no nos marque errores. Y pues bueno, ahora sí, vamos a pasar al siguiente tema. Muchísimas gracias, Diego. Bueno, pues a mí me toca hablarles un poquito sobre enlaces seguros y gobernanza de la información. ¿A qué vamos con esto? ¿Cuál es mi objetivo al terminar esta pequeña explicación? Bueno, pues mi objetivo es enseñarles a compartir archivos, pero con un enfoque de cero confianza o zero trust, que es una normativa que tiene implementada Microsoft, y también a darle seguridad corporativa a sus archivos. ¿Va? Vamos a estar tocando 3 puntos, punto A, punto B y punto C. El punto A son estrategias avanzadas según el alcance del enlace. Nuestro punto B sería combinación de directivas de seguridad. Y por último, una auditoría de accesos. ¿Ok? Vamos a ir punto por punto para que quede todo bastante claro. ¿Va? Bueno, pues como les dije, el punto A es estrategias avanzadas según el alcance del enlace. Y para esto me gustaría hacerles una pregunta a ustedes público. ¿Se han dado cuenta que cuando van ustedes a compartir un archivo, un enlace,
cualquier cosa de su OneDrive, ustedes tienen dos opciones: seleccionar específicamente a quién se le va a mandar ese archivo, o el enviar a cualquier persona, por así decirlo, enviar únicamente en enlace. Y mi pregunta para ustedes, para hacer esto un poquito más dinámico, es: ¿qué creen que pase o cuáles son los riesgos que pueden existir al nosotros darle, ahí que lo tiene este Diego, a nosotros seleccionar cualquier persona, o enviar el enlace a cualquier persona? Supongamos que nosotros tenemos un Excel o algún archivo de Word con información importante, y yo, por accidente o sin saber cuál es la diferencia entre compartir en alguien en específico a compartir el enlace, pues se lo envío a una persona. Ahí pueden ver que existe la opción de cualquier persona. ¿Cuál creen que sea el riesgo de nosotros enviar nuestro documento con la normativa de cualquier persona? El principal riesgo es que pueda haber fugas de información muy importante, quizás pagos de nómina, pagos a los bancos. Entonces, es información muy sensible en la cual puede haber fugas, que cualquier persona va a poder acceder a esta información y pues después va a ser un problema. Es correcto, es correcto. Ese es uno de los principales o de las principales amenazas o riesgos que existen a nosotros compartir como cualquier persona. Ajá. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Ahí Diego lo está marcando. Diego me está ayudando ahorita con esa presentación. Es seleccionar solo las personas con acceso ya existente, seleccionar a personas únicamente dentro de mi organización, en este caso Open System, o sería también personas que yo elija específicamente, ¿no? Si alguien me manda su correo, si yo sé a quién se lo quiero mandar, voy a seleccionar esa opción de persona que elija, y cualquier o cualquier otra persona que quiera acceder a mi documento no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque yo simplemente se lo mandé en este caso, por ejemplo, a Ricardo. Si yo selecciono únicamente a Ricardo y Ricardo lo quiere compartir, no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque yo seleccioné que únicamente Ricardo puede tener acceso a mi documento. ¿Ok? Y aquí ese es el valor que tiene el compartir a una persona específica, ¿no? Es la única barrera real para auditorías externas. Esto que hace, obliga al destinatario a validar su identidad con un código OTP o One Time Password, que significa una contraseña de único uso, enviado a su correo. ¿Vale? Luego tenemos nuestro punto B, que es la combinación de directivas de seguridad. Y aquí lo que me gustaría hacer es una demostración de que combinando las tres herramientas podemos aumentar la seguridad de mis documentos o de mis archivos importantes. Ajá. Yo ya les dije que a nosotros enviarlo a una persona le va a pedir su contraseña, la contraseña de su cuenta de Open System, de su empresa en general. Les va a pedir que acceda a su cuenta. ¿Ok? Pero nosotros podemos agregar dos valores más para hacer esa gobernanza de datos, esa Zero Trust que nos pide Microsoft. La contraseña, una fecha de expiración y un bloqueo de descarga. Ok, ahí Diego tiene seleccionada la opción de puede ver, pero si ven hasta abajo, existe la opción de no se puede descargar. Al yo seleccionar esa opción y enviárselo así a Ricardo, él no va a poder descargar el documento. O sea, él simplemente lo va a poder ver en su OneDrive, simplemente lo va a poder visitar en su navegador, en su computadora, pero nunca se le va a descargar, nunca lo va a poder tener de manera personal. Ajá. Eso es lo que nos hace el no se puede descargar. Y por último, también nosotros podemos ajustar, si nos metemos al ajuste, nosotros podemos ajustar la fecha de expiración, que es al ladito del copiar vínculo. Ahí. Si se pueden dar cuenta, hasta el último nos pide establecer una fecha de expiración. Entonces yo puedo darle una fecha de expiración a mi documento. No significa que se va a borrar después de esa fecha. No, no, no. Lo que significa es que una vez llegada la fecha que yo seleccione, se va a bloquear automáticamente. Nadie más va a poder acceder a él más que yo. Entonces, si yo le mando un documento a algún cliente o se lo mando a algún compañero y yo solamente quiero que lo vea el día de hoy, miércoles, pues selecciono esa fecha de hoy, miércoles, y que se le vence el día de mañana. Eso es la combinación de directivas de seguridad. El pedirle una contraseña, el darle una fecha de expiración y también el darle asignarle un bloqueo de descarga. ¿Ok?
Y por último, vamos a hablar un poquito sobre la auditoría de accesos, que es, por así decirlo, mantener la casa limpia, ¿no? Aquí no solo es mostrar cómo quitar el acceso, sino que también cómo realizar una auditoría express. No es que alguien vaya a venir a auditarme, sí, o sea, sí puede pasar, pero aquí lo que nos estamos enfocando es en OneDrive, y OneDrive es algo personal. Ujú. Entonces, esa auditoría me la voy a hacer yo mismo, ¿no? Una pequeña auditoría express de mi propio OneDrive. ¿Ok? ¿Cómo voy a realizar esa auditoría? Vamos a cerrar esa ventana de por ahí, mi Diego, por favor. Y si se dan cuenta, del lado izquierdo aparece una opción que dice compartido. Abajito de mis archivos, ahí está la opción de compartir. ¿Ok? Ahí vamos a identificar los enlaces antiguos que siguen activos y que a lo mejor yo ya no quiero que sigan ahí, ¿no? Que yo ya no quiero que, por ejemplo, el que tiene ahí seleccionado Diego lo tenga Jessica. Ujú. Al ladito, actividad, aparece quién tiene ese acceso. Y entonces, bueno, yo ya no quiero que Jessica, yo ya no quiero que algún compañero mío tenga ese documento, pues simplemente lo voy a eliminar de ahí. ¿No? Simplemente voy a eliminarlo, lo voy a guardar en otro lado y lo elimino de compartidos, ¿no? Le hago una copia, esa copia no se le va a compartir a Jessica y lo elimino de mi compartido, ¿no? Así de sencillo. O simplemente le puedo revocar el acceso de la misma manera en que lo compartimos, se puede eliminar, ¿no? Si nosotros le damos clic al botón de compartir, ahí está, nosotros vamos a ver la lista de personas que ya lo tienen, ¿no? Entonces, lo que yo puedo hacer es eliminar ese documento, hacer una copia, eliminar a la persona específicamente de ahí. Y entonces así es como nosotros vamos a lograr darle esa auditoría o mantener la casa limpia de nuestros archivos de OneDrive. ¿Vale? Y pues nada, con eso tocamos los 3 puntos que tenía preparados para ustedes, que es primero las estrategias avanzadas, según el alcance del enlace. Acuérdense, no siempre es necesario que todos tengan acceso a todo. La segunda es combinación de directivas de seguridad, que es contraseña, fecha de expiración y un bloqueo de descarga. Con eso ustedes ya pueden estar tranquilos de que su documento está seguro y va a estar siempre seguro. Y por último, las auditorías de accesos. Aquí lo que necesitamos hacer es revisar qué sigue compartido y qué yo ya no quiero que siga así, ¿vale? Y pues listo. Vamos a pasar al siguiente punto. Adelante, Diego. El siguiente punto del cual les queremos hablar en este webinar es la coautoría y flujos de trabajo eficientes, ¿vale? Entonces, igual lo voy a dividir en punto A, punto B y punto C. Y pues bueno, para empezar, muchos como que tienen mitos sobre la coautoría, que falla mucho, que no es segura. Entonces, son mitos que quizás gente, en especial la gente ya un poco, pues que estaba acostumbrada a trabajar con diferentes herramientas, piensa. Entonces, vamos a ver las posibles fallas o por qué muchas veces estos archivos que tenemos en OneDrive llegan a fallar, ¿vale? Y bueno, el primer punto es por una versión de Office muy antigua. En este caso, si en nuestro equipo de cómputo tenemos una versión de Office muy antigua y queremos abrir un archivo directamente de OneDrive, si bien es cierto, el archivo está en la nube de Microsoft, está en un servidor, pero finalmente lo que lo corre es la aplicación. En este caso, si lo queremos abrir de manera local, finalmente la aplicación de Office es el que corre este archivo. Entonces, como les repito, muchas veces nos han llegado casos de soporte en el que dicen, oye, si quiero abrir un Excel y me marca error, pues bueno, ya revisamos la versión de Office, nos damos cuenta que la versión de Office es muy antigua, entonces, pues muchas veces por eso hay conflictos entre los archivos que tenemos en OneDrive y nuestras aplicaciones de Office o de Microsoft 365, ¿vale? En este caso, también muchas veces puede haber problemas de sincronización por nuestro internet. Muchas veces se dan cuenta, pueden pasar horas y horas y los archivos que tenemos en OneDrive se quedan cargando, cargando, cargando y pues no pasan de ahí, realmente se quedan ahí, se quedan como en un bucle, de ahí no pasan. Entonces, muchas veces es por nuestra conexión a internet. En este caso, yo creo que en un webinar más avanzado vamos a enseñar cómo poder reiniciar muchas veces esos bucles que se quedan en OneDrive cuando se queda sincronizando, sincronizando y no pasa de ahí. Entonces,
Muchas veces cuando pasa eso, aunque arreglamos nuestra conexión a internet, pero el bucle se queda. Entonces, lo que tenemos que hacer es, mediante comandos, mediante configuración de la aplicación, tenemos que ir y reiniciar ese proceso de OneDrive para que vuelva a tomar todos los archivos que va a sincronizar y otra vez empiece a sincronizarlos, ¿vale? Pero en este caso, bueno, si ustedes gustan, en un webinar de OneDrive más avanzado, podemos enseñar esto, ¿vale? Y ahora vamos a pasar con el punto B, que son las prácticas de buen rendimiento. Muchas veces tenemos pues archivos de Excel que tienen muchas fórmulas, que tienen muchos datos, que son muy pesados. Entonces, en este caso, muchas personas lo que hacen, y también nos han llegado muchísimos casos de soporte que nos dicen, oye, es que estoy trabajando este archivo de Excel y ya, ¿no? Nos metemos, les damos asistencia y ya nos damos cuenta que lo están trabajando de forma web por el Excel de la vía web. En efecto, es un archivo muy pesado, con muchas fórmulas. Entonces, en este caso, lo que recomienda Microsoft es que todos los archivos que están muy pesados, ya sean archivos de Word, archivos de Excel, archivos de PowerPoint, trabajarlos directamente en las aplicaciones de Microsoft 365 localmente. Y en este caso, los archivos que sean, pues como para consultarlos de manera más rápida, que archivos que no sean tan pesados, tal vez Excel que no tenga tantas fórmulas, consultarlos por la vía web. Porque en este caso, las aplicaciones de Office, las que están de manera web, finalmente o su finalidad es trabajar de manera rápida. En este caso, como les repito, hacer consultas rápidas, hacer una edición de un archivo de manera rápida, tal vez que no tienes tu equipo de cómputo y ocupas editar un archivo de Excel, pues simplemente te vas a la manera, bueno, a la vía web y desde ahí lo editas. Pero finalmente todo el trabajo pesado, y es muy importante que lo hagan, se debe de hacer desde las aplicaciones locales, ¿ok? Y pues bueno, vamos a pasar con el punto C, que es la demostración de flujos de trabajo. Ahorita, hace unos momentos ya les enseñé cómo es que podemos tener una coautoría, cómo que personas pueden estar trabajando en un Excel al mismo tiempo, ¿vale? En este caso les voy a explicar cómo es que ustedes pueden trabajar en un Word, pero asignar tareas, asignar comentarios, tal vez al trabajo que hizo una persona y pues que la otra persona lo vea. ¿Vale? Entonces vamos a acceder a nuestra carpeta que creamos específicamente para este webinar. Tenemos ese archivo de Word, que ya os lo hemos enseñado. Y pues bueno, en este caso supongamos que esto lo hizo mi compañero Ricardo, ¿vale? Entonces simplemente seleccionamos su trabajo. Dice, ¿sabes qué, Ricardo? Te equivocaste, lo tienes que corregir. No me gustó, quiero que le pongas esto, que quites esto, que agregues esto. Entonces, ¿cómo es que podemos hacer esto? Pues bueno, esto se hace mediante los comentarios que nos ofrecen las herramientas de las aplicaciones de Office. Muchos se han dado cuenta que en todas las aplicaciones, en PowerPoint, Excel, Word, aparece esta herramienta de comentarios, pero realmente no muchas personas las utilizan o muchas personas realmente no saben para qué sirve. Entonces, en este caso, supongamos, ¿no? Le quiero decir a mi compañero Ricardo. Tiene que poner arroba y, por ejemplo, aquí está Ricardo Cuellar. Le ponen, oye, necesito que revises esta parte que editaste. Vale. Entonces, aquí le asignamos, ya sea si es una tarea que le tienes que decir a Ricardo, oye, esta es una tarea, ocupo que lo hagas, pues aquí simplemente vas y lo asignas como una tarea. Vale, entonces se lo asignas a Ricardo. Y en este caso, aquí nos aparece, Ricardo recibirá una notificación por correo sobre el comentario. Entonces aquí le das comentario, se agrega el comentario y en este caso a mi compañero Ricardo por correo le va a llegar una notificación de que, oye, Diego Sánchez te asignó esta tarea en este documento, la tienes que hacer. ¿Vale? Entonces vamos a intentar ingresar. Bueno, es que este es mi correo, pero en este caso, como le repito, a Ricardo le tiene que llegar una notificación por correo. Y en este caso, este Ricardo no es necesario que él vaya, se meta al documento de Word y me responda desde aquí. No, no es necesario. Él sinceramente, al llegarle la notificación por Outlook, sin ningún problema, me va a poder responder ese comentario por correo. Por ejemplo, está bien, digo, lo reviso en un rato hago los cambios
y perfecto. Así sé que él ya vio el punto de vista que yo tengo acerca de su trabajo, sé que ya en un momento lo va a corregir. Entonces, esto es algo muy importante en este caso si trabajamos en carpetas, en archivos en donde haya quizás 10, 15 personas o quizás hasta más. Y pues para que cada quien tenga una tarea asignada, tenga un comentario sobre la parte que le tocó poner en el documento de Word, en el documento de PowerPoint. Entonces, es algo muy importante que también nos ofrecen las herramientas de Microsoft. ¿Vale? Por nuestra parte, esto sería todo. Hoy no solo vimos cómo guardar archivos en la nube, sino cómo utilizar OneDrive de manera más profesional para que ustedes faciliten su trabajo sea más automatizado, no tengan tantos problemas con los archivos compartidos que tienen en OneDrive. Entonces, por nuestra parte, sería todo. No sé si tengan alguna duda, con gusto se las podemos responder. Perfecto. Si todo está bien, les agradecemos muchísimo por conectarnos, por acompañarnos en un webinar más. Ya saben, si tienen algún tema en específico del cual quisieran que habláramos, con mucho gusto pueden contactar a mí, me pueden contactar a Jess y con gusto vamos a tomar pues su petición, vamos a preparar el webinar, vamos a preparar la información. Pues bueno, por nuestra parte sería todo. Le agradezco muchísimo a mi compañero Jorge por conectarse el día de hoy. Hasta luego, gracias, buena tarde. Muchas gracias.